Ahora vamos a repasar los conceptos principales de legislación, que vamos a ver que estos conceptos todos tienen una misma base, que es la diferenciación entre lo que es bueno y malo. ¿Para qué? Para poder condicionar la conducta humana para que tienda hacia los comportamientos buenos. ¿Y para qué queremos esto? Para que pueda funcionar la sociedad en paz y armonía. ¿Cómo lo vamos a tratar? A cada concepto le vamos a asignar un gráfico, ¿sí? De que lo represente. Así se te grabe el gráfico y se grabe el concepto. Y a cada uno de ellos vamos a ver ejemplos. Vamos a comenzar con nuestra primera definición, que es el valor. Y vamos a ver cómo a partir de esta van a ir tomando forma las otras definiciones. Todas están relacionadas. Al valor lo vamos a relacionar con un nombre subiendo una escalera. Y al valor lo podemos definir como una creencia, como algo interno nuestro, que nos lleva a pensar que algo es bueno o algo es malo, diferenciarlos. A partir de esta diferenciación vamos a crear una escala de valores y por eso la alegoría del hombrecito subiendo la escalera. Arriba estarían las cosas buenas y abajo las cosas malas. Nosotros siempre tendemos que tender hacia lo bueno. Al poseer una escala de valores, el sujeto puede tomar mejores decisiones y actuar en la vida. La falta de valores o de esta escala de valores crea a un sujeto en duda. Esto quiere decir de que no tome habitualmente las decisiones acertadas para vivir en una sociedad, porque tenemos que tener en cuenta, como dijimos, que todos estos conceptos tienden hacia una buena convivencia, hacia una armonía en sociedad. Los principios son valores, virtudes, cualidades que nos caracterizan, que nos pueden ser dados por nuestros padres, por la escuela, por la sociedad, o ser innatos de nosotros mismos. Nosotros ya tener esa predisposición para esos valores. Y estos nos motivan a actuar de cierta manera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos es una persona de valor, ¿qué es lo que quiere decir? Que es una persona que tiene palabra, que es honrada, que actúa consecuentemente a los demás, una persona de principios. Por mi parte, una apreciación personal, creo que los principios, los valores, fundamentalmente se forman en la familia. La mayoría de los valores han sido heredados por tus padres. Y estos pueden revelar mucho de los sentimientos de la persona, del modo de ser de la persona. Ahora vamos a ver unos ejemplos de valores. Los valores, como dijimos, siempre van a tender al bien. Entonces, qué sé yo, van a ser el respeto, la honestidad, la dignidad, la empatía, la lealtad, la tolerancia. Cuando hablamos de que una persona no tiene valores, que le faltan valores, por ejemplo, se caracteriza la intolerancia, la discriminación, el egoísmo, la falta de respeto, la infidelidad, el odio, entre muchas otras cosas.
de estos valores, de estas creencias de lo que es bueno y malo, vamos a pasar hacia la ética. Y a la ética la vamos a relacionar con un hombre griego pensando, un filósofo. ¿Y por qué? Porque la ética es la rama de la filosofía que estudia lo correcto, o sea, lo bueno, y lo incorrecto, o sea, lo malo del comportamiento humano. Lo que hace la ética es reflexionar sobre los actos conscientes, sobre lo que el hombre sabe que hace. Y a partir de esta reflexión, crea principios para regular la moral, que ya vamos a ver qué es la moral. La ética no se queda solamente en un manuscrito de filosofía, sino de que actúa constantemente en nuestras vidas y es un término de que lo empleamos continuamente. Cuando hablamos de ética profesional, por ejemplo, es no cobrar de más o no mentirle al cliente. Una ética en la escuela es no copiar en los exámenes. Una ética ciudadana es cuidar el espacio de todos, no vandalizándolo. La ética social es respetar al otro y sus pertenencias. Como vemos, está muy ligado a los valores. Se tiende al bien común, al bien de la sociedad. Dijimos que la ética crea principios para regular la moral y este es el siguiente concepto que vamos a tratar. A este concepto lo vamos a relacionar con una conejita de Playboy censurada. Elegí este motivo porque cuando hablamos de moral siempre nos remitimos a lo que está prohibido, a evitar eso prohibido, eso pecaminoso, para poder vivir bien con los demás. Si tenemos que definir la moral, podemos decir que ahora son juicios que realiza el hombre. O sea, primero el hombre creía, luego el hombre pensó y esto le permitió realizar sus propios juicios. Estos juicios le permiten distinguir qué actos son buenos y qué actos son malos. Además, dan como resultado normas de conducta, creencias, valores, costumbres que guían su conducta en la sociedad. Como ejemplos de una persona que tiene moral, podemos decir que es una persona que trata a los demás como quieren de que lo traten a él. Y vemos a un hombre ayudando a otro que se lesionó en un juego de pelota, a pesar de que sean contrarios. Tiene moral, a pesar del juego. Pagar las deudas. Una persona de moral es una persona de palabra, de que si pide un préstamo, que si pide algo, lo paga. También tenemos otros tipos de morales, como por ejemplo la moral religiosa, que indican el camino de un buen profesante. Otro tipo de moral podría ser el trato respetuoso hacia los demás, respetar nuestro propio cuerpo, por eso la conejita también de Playboy que habíamos puesto antes, etc. Aquí vamos a ver a un sujeto simpático que nos dice: me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto. Jejeje, no me gusta llevarme el trabajo a casa. ¿Este es un hombre con moral o es un hombre sin moral? ¿O es un hombre con una doble moral? Que hago una cosa y digo otra.
Este ejemplo se lo ve mucho en los políticos, como por ejemplo, todas las cosas que vemos a diario que pasan. Que los políticos nos mienten en campaña, pero luego hacen cosas totalmente diferentes. Podemos decir que no tienen moral. O por ejemplo, hoy por hoy, con los discursos progresistas, la doble moral, que está bien si lo hace una mujer, pero si lo hace un hombre, ya es patriarcado, machismo opresor. Eso es una doble moral, porque si las mismas cosas la hace una mujer, van a decir es que estamos reivindicando nuestros derechos, somos mujeres liberadas. Ahí vemos la doble moral. Para un sexo está bien y para el otro está mal. Y ahora vamos a pasar a las normas, que es algo ya expresado, algo ya dicho. Los vamos a relacionar con una libretita de reglas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y la libretita tiene una cara sonriente porque lo bueno se debe cumplir para vivir bien. Y si tenemos que definir a las normas, podemos decir de que es un conjunto de pautas, de reglas que nacen de la cultura, de la sociedad en la que vivimos y se imponen sobre la conducta humana. Es una imposición sobre el hombre. Estas dictaminan un determinado modo de obrar que es necesario para vivir en sociedad. Cuando hablamos de normas éticas, estas son pautas que buscan la perfección del hombre. Las normas se dividen en religiosas, morales y jurídicas. Cuando hablamos de las religiosas, tenemos que tener en cuenta que no solo nos referimos al catolicismo, sino a todas las religiones que se profesan. Estas son reglas necesarias para que el hombre alcance un nivel de santidad. Las normas morales, por su parte, tienen que ver con la vida diaria del hombre. Son normas que regulan la conducta de este hombre dentro de la sociedad, bajo los conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo, o sea, bajo los valores que estudiamos al principio. Y las normas jurídicas son dictaminadas por un poder legítimo, con el fin de vivir en paz y armonía. El incumplimiento de estas normas amerita una sanción, y estas normas son iguales para todos. No existen excepciones, sino no tendrían sentido de estar plasmadas. Y ahora vamos a ver ejemplos de estas normas. Vamos a comenzar con las religiosas. Hacer ayuno y abstinencia durante el Viernes Santo, como por ejemplo del catolicismo. Peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, que eso corresponde al islamismo. No comer carne de cerdo, que es del judaísmo o el islamismo. Y dar limosna a los necesitados, que es de todas las religiones. En las normas morales encontramos respetar las leyes, ayudar al que más lo necesita, cumplir de forma responsable con los compromisos asumidos, ser honestos en el manejo del dinero, no aprovecharse de las debilidades del otro. El ejemplo ilustrativo aquí es una mujer embarazada y un niño que no quiere darle el asiento.
Eso no está bien. En las normas jurídicas encontramos que está prohibido el trabajo infantil, se prohíbe el robo o hurto, todas las personas tienen derecho a la identidad, todas las personas tienen derecho a un juicio justo, está prohibido conducir en un automóvil bajo los efectos del alcohol, invadir propiedad privada es un delito. Las normas darán como sustento a la justicia y a esta la representaremos como la mujer con los ojos vendados y una balanza en una de sus manos mientras sostiene en la otra una espada. Y veremos de que no hay ninguna imagen que la represente mejor, ya que la justicia es esto: lograr la equidad, la igualdad, sin miramientos, sin distinciones, sin sobornos. Y debe hacer sentir su peso a aquellos que no la respeten, que no la cumplan. Entonces, podemos decir que la justicia se fundamenta a partir de normas que son generales porque valen para todos y universalmente aceptables porque todos estamos de acuerdo con ellas. Son aceptadas por consenso como justas y su finalidad es perseguir el bien común, el bien de todos. La armonía de la sociedad. Dentro de ejemplos de justicia, podríamos nombrar juicios penales para quienes cometen crímenes, multas para quienes transgreden las leyes de tránsito, también resarcimientos para las víctimas o de igualdad en caso de divorcio, una distribución justa de los bienes. También tenemos lo que se llama y lo que está muy en boga hoy en día, la justicia social, como por ejemplo planes de vivienda y educación equitativa, entre otros. La conciencia. A este concepto, que es muy bonito, lo vamos a relacionar con Pepe Grillo. ¿Por qué? Porque es una voz interna que todos tenemos. Es un juez, que ¿qué es lo que juzga? La moralidad de la conducta del hombre, en razón a la escala de valores, entre lo que está bien y lo que está mal. Por su lado, la ley actúa como esta conciencia social y lo que busca, su finalidad, es la bondad en el acto del hombre. Entonces, este Pepe Grillo nos dirá cuál es el camino que debemos tomar. Pero para llegar a esto, nosotros tenemos que desarrollar conocimiento. Por ejemplo, conocernos a nosotros mismos y también conocer el mundo que nos rodea, a las demás personas, el país en el que vivo, mi entorno. Sin este conocimiento, yo no puedo juzgar, no puedo saber qué es bueno o mal y por lo tanto no sé a qué acciones tomar. Cuando yo no sé qué acciones tomar y actúo impulsivamente, sin importarme las consecuencias, decimos de que son acciones inconscientes. Si tenemos que hablar de ejemplos de conciencia, podemos decir de cómo buscamos culpables ajenos evadiendo nuestras propias responsabilidades, de cómo nuestro ego nos puede llegar a cegar tomando decisiones arriesgadas para nosotros y los demás, que no todos van a aprobar siempre mis acciones, de eso también debemos ser conscientes.
que existen diferencias y desigualdades sociales y que el mundo lo compartimos con otras formas de vida, como animales y plantas, que también merecen nuestro respeto y nuestro cuidado. Y finalmente vamos a hablar de la razón. Para ilustrar la razón, elegí esta imagen de dos personas mirando un gráfico en el piso, tratando de descifrar qué significa y al mismo tiempo tratando de persuadir al otro que su punto de vista es el correcto. ¿Qué es la razón? La razón es una capacidad intelectual del ser humano. Es una capacidad de pensar y de reflexionar. Esta es muy distinta a los sentimientos que muchas veces nos pueden llevar a tomar decisiones erradas, a las creencias o a los pensamientos mágicos, como por ejemplo la religión, las supersticiones, que por mucho tiempo nos dijeron que debíamos pensar como verdadero. La finalidad de la razón es llegar a poder sacar conclusiones y juicios. ¿Para qué? Para justificar un proceder, para probar un punto de vista o persuadir al otro, como por ejemplo los hombres de nuestra imagen. La razón siempre intenta llegar a lo correcto, a la verdad. Siempre busca la verdad, la razón. ¿Y qué es lo que analiza? Analiza desde las personas, analiza los entornos, analizan cosas, fenómenos, conceptos abstractos, y a través de todo este análisis, gracias a la razón, pudo surgir las ciencias, que nos dieron un nuevo panorama, una nueva forma de convivir y de conocer al mundo. Como ejemplos del uso de la razón podemos encontrar el analizar todas las consecuencias antes de actuar y tomar una decisión. Experimentar también nuevas alternativas para solucionar problemas cotidianos. Indagar las causas o el origen de las cosas, de las situaciones, incluso del proceder de las personas. Saber recurrir a las leyes, aprender de ellas, ya que debemos actuar en concordancia con estas. Usar todas nuestras experiencias previas como ejemplos de lo que no debemos volver a cometer o de los caminos que sí podemos tomar, que sí tuvieron éxito. Poder analizar un problema desde diferentes perspectivas, como por ejemplo lo hacían estos dos hombres de nuestra ilustración, que al final cada quien tenía la razón.